¿Sabíais que nuestro cuerpo tiene un idioma específico y que habla a través de los síntomas? La verdad es que yo siempre lo había intuido, pero no fue hasta que conocí a la invitada de hoy, a Patricia Bartolomé, que me di cuenta que realmente hay una especialidad, una disciplina capaz de desbloquear y descifrar todo este código del cuerpo. Para ello he invitado hoy a Patricia Bartolomé para que nos hable de todo este entramado y que nos ayude a entender qué es esto del diálogo que tenemos que tener en cuenta con nuestro cuerpo, qué es lo que nos está diciendo a través de esos mensajes, a través de esos síntomas, y qué es esto de la biodescodificación que a mí como médico me ha ayudado tanto a resolver problemas con mis pacientes, no solamente yendo al origen de los problemas físicos, sino también emocionales. Así que voy a darle paso a ver si está ya por aquí. Patri, a ver si se une, que todavía no está por aquí. Bueno, de todas maneras os voy comentando para quienes no conozcáis a Patricia Bartolomé. Ella es ingeniera de telecomunicaciones, no os lo perdáis, no es médico. No, ella es originariamente una ingeniera que tiene toda esa parte física y metódica bien metida y que más que ella, no hay nadie que sepa más de ella que ella de energía. Y además ella tiene un máster en biotecnología y en biomedicina. Ella es psicobioterapeuta en la escuela de Christian Fletcher, también es terapeuta transgeneracional, experta en PNL, en programación neurolingüística, también es experta en fertilidad y ha creado el método de las leyes de la fertilidad. Probablemente muchos de vosotros la conozcáis en esta rama. De hecho, ha creado un máster universitario en fertilidad integrativa en el que tengo la suerte de participar. Así que a ver si está ya por aquí, porque creo que todavía no está Patricia. Bueno. Va a ser un súper directazo y tengo un montón de preguntas que resolver, así que espero que se una pronto para poder resolverlo y que nos dé tiempo a todas las preguntitas que las tengo por aquí preparadas. Patri. Aquí está Patri. Aquí la tenemos ya. Patricia, por aquí la tenemos. Hola, Hola Patri, ¿cómo estás? hola Camino, hola a todos los que estáis por aquí. ¿Qué tal? Buenos días o tardes, no sé porque estamos en un horario un poco Un poco intermedio. intermedio que yo creo que viene bien a todo el mundo. Y de hecho sé que hay muchísima gente que quería vernos y que me han mandado un montón de preguntas porque ha interesado muchísimo esta temática y que, bueno, pues me apetecía mucho compartir con toda nuestra comunidad y todos mis seguidores y pacientes, pues todo lo que he descubierto a tu lado, Patricia, que ya sabes que llevamos muchos años ya juntas trabajando codo a codo, que fue un flechazo nuestro conocimiento y nuestro encuentro y que realmente para mí supuso un antes y un después encontrar a alguien que por fin dio lógica y ciencia quizá a algo que yo sentía y percibía de forma habitual en mis pacientes. Y es que detrás de la sintomatología y de los síntomas y de las patologías que tenían mis pacientes había algo más. Había un tema emocional que estaba haciendo que se expresase así y no de otra forma la sintomatología o la patología que tenían de base. Porque luego, claro, hay tanta individualidad y dices, ¿por qué a una persona le afecta de una forma y por qué a otra de otra? ¿No? Que al final, pues como ya sabemos, las cosas no son como son, sino como somos, pero no había descubierto hasta que te conocí a ti la disciplina de la biodescodificación y una metodología que realmente pusiese nombre y ciencia, ¿no? y un entendimiento al lenguaje del cuerpo. Así que, bueno, te he presentado antes, si quieres añadir algo más, porque sé que además en todo tu recorrido, bueno, tienes un currículum bestial y ahora estás muy centrada en toda la parte de la fertilidad, que es maravilloso el enfoque que haces desde la fertilidad integrativa y que tanto bien está haciendo a tantas mujeres. Así que te dejo que puedas contarnos un poco tus inicios y cómo has llegado pues a la parte de la biodescodificación y a la fertilidad.
Bueno, pues muchas gracias, Camino, primero por esta super idea, por invitarme un rato a hablar de lo que hablo todo el día y todos los días, porque es mi vida y la vida en sí misma. Y bueno, los currículums aburren a cualquiera, así que creo que no voy a añadir nada más de lo que hayas dicho. Seguro que lo que has dicho está fenomenal. Y creo que el mejor currículum que cualquiera podemos tener es la propia experiencia de la vida, ¿no? Con nosotros mismos y con todos los que lo experimentamos. Así que eh, la primera toma de conciencia de que esto funciona así, como tú bien has dicho, sin conocer todavía ninguna ciencia detrás, simplemente esa sabiduría interna que todos tenemos, esa intuición, eso que te dicen, aquí hay algo más, algo me pasa y no le encuentro respuesta, pues fue la mía propia, ¿no? Yo, como muy jovencita, con poquito más de 20 años, de repente lo tenía todo, ¿no? O eso te dicen, todo lo que decían que había que tener, ¿no? Salud, dinero y amor, juventud, unos padres y una familia que me quería mucho, un trabajo súper estable, un puestazo que me habían dado en una multinacional, mi propia casa, mi novio, faltaba, bueno, pues nada, casarme, tener un hijo y morirme. Pero básicamente lo tenía todo y justamente ahí pues me empezaron a entrar unos ataques de pánico, una ansiedad que no podía controlar, que no sabía ni que se llamaban así. Yo simplemente me vi morir y pensaba que me estaba muriendo. Me fui a urgencias y bueno, después de muchas pruebas me dijeron, pues es que tienes un ataque de pánico. Y yo decía, ¿un ataque de pánico? ¿De pánico a qué? O sea, y entonces, bueno, pues empecé a sufrirlos muy fuertemente durante 3 meses y dije, ostras, esto debe ser serio. Y bueno, pues me empezaron a medicar y el psiquiatra pues me dijo que tenía que restablecer algunos niveles. Empecé a ir al psicólogo, pero yo, mi inquietud, no sé, quizá interna o no sé, creo que todos nos preguntamos esto, ¿no? Es decir, pero bueno, vamos a ver. Stop. Eh, ¿De dónde viene esto? ¿Que a mí qué me ha pasado? Si yo estaba bien, ¿no? Y entonces, pues por mucho que se me iban restableciendo algunos de esos niveles y mejorando algunas cosas, yo notaba que en cuanto no me tomaba mi pastillita por la noche o que llegaban ciertos momentos del día en el que yo me seguía encontrando igual. Es decir, yo no había encontrado una solución, ni una causa, ni una explicación. Me encontrado un pequeño parche que de vez en cuando me ayudaba a encontrarme un poco mejor. Que también te digo, benditos parches en algunos momentos, ¿eh? Que al final esto se trata de encontrarnos lo mejor posible en algún momento, porque a veces si no te encuentras un poquito mejor, tampoco puedes dar otro paso al descubrimiento de, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes un dolor de muelas de estos que dices, ¡ah!, que solo quieres gritar, esto anula tu sistema nervioso. O sea, tú no puedes pensar claramente para decir, bueno, pues voy a ver qué es lo que me está pasando a nivel interno. ¿Voy a conectar con mi yo? ¿O voy a meditar? ¿O voy a descubrir la causa? No estás disponible para eso. Entonces, creo que, bueno, la medicina sobra decir que eh, es una de las mejores cosas que tenemos en la vida, los avances, ni te cuento en España con la salud pública, pero hay un punto en el que eso no vale solamente. Exactamente. ¿Mm? Necesitamos saber por qué nos pasa algo y poderle poner un remedio definitivo. ¿Mm? Y no para un tiempo o para cada noche o para cada día. Entonces, yo necesitaba, ¿no? Tenía la inquietud de ver qué estaba pasando ahí, porque a mí me pasaba eso de repente y de dónde venía y qué otras cosas podía hacer. Y me encontraba tan mal que, bueno, pues a través de una amiga que las dos conocemos, me dijo, mira, no sé, ¿por qué no haces algún otro tipo de terapia y haces un poco, haz esto, haz lo otro, haz Reiki, haz descodificación? Y yo estaba tan desesperada que dije, pues mira, sí, que lo hago todo, ¿vale? Aunque a mí me parecían tonterías, la verdad. Así que entiendo muy bien a todo el mundo que ahora a veces dice, "Ah, qué tontada es esa, ¿no?" Entonces, Todos eso hemos les digo, pasado por mira, ahí, ¿no? yo también decía eso, así que te entiendo. Y bueno, pues empecé a hacer otras cosas complementarias porque no me gusta nada la palabra alternativa porque creo que nada es una alternativa a nada. Creo que todo en la vida puede ser un complemento y que los complementos, la propia palabra complemento significa suma, ¿no?
Y cuando sumamos cosas... De hecho, hoy en día es lo que abarcamos, ¿no? Como medicina integrativa, ¿no? Que integramos todos los conocimientos que nos llevan a esa sanación, no solamente a quitar el síntoma, que siempre es necesario, pues por aliviar el sufrimiento, que para eso estamos, pero también hay que entender que hay aquí algo más y que esa parte hay que trabajarla, porque no solamente trabajamos el cuerpo físico, sino también la mente, trabajamos el alma, las emociones, y por eso ese trabajo tiene que ser mucho más profundo y con una interpretación más avanzada, ¿no? De lo que nos está diciendo el cuerpo, porque si no nos quedamos en esa parte superficial eternamente. Bueno, que hay gente para todo y terapeutas para todo, está claro. Pero vamos, yo sé que tú ahí diste el cambio, empezaste a explorar nuevas técnicas y ahí fue cuando diste con la biodescodificación, ¿no? Sí, entre otras. Es verdad que la biodescodificación me ha dado, no sé, muchísimas herramientas y sobre todo el entendimiento a esto que hoy nos ocupa de lo que queremos hablar, ¿no? El lenguaje del cuerpo, que mi cuerpo estaba hablando. Es verdad que luego hay muchísimas técnicas que se complementan de nuevo y que son las que hoy en día pues utilizamos en nuestra metodología, que yo he aplicado a la problemática de la fertilidad y me he centrado en eso porque realmente hay tantos casos que no me puedo dedicar a todo tipo de problemas, pero me encantaría hacer una metodología y un programa para los problemas digestivos, para los problemas oncológicos, para los problemas de piel, para todo. Te tienes que clonar, está claro. Me tengo que clonar, pero de momento, y también por una experiencia propia, porque al final todo en la vida, cada uno pues habla un poco de su historia y no es inevitable llevar nuestra historia al mundo real. Fue un poco la fertilidad, de una manera que tampoco yo un día me propuse me voy a dedicar a la fertilidad, como el que tiene 18 años dice, pues yo voy a estudiar una, no sé, ingeniería de teleco, de no sé qué especialidad, como yo hice, y me voy a dedicar a diseñar robots. Pues nunca dije eso, ¿no? Sino que la vida, cuando dejas que te lleve un poco y vas viendo qué caminos se abren, pues vas tirando por ahí, y un día me encontré trabajando exclusivamente para la problemática de la fertilidad, pero tú y yo sabemos y hemos trabajado en otras problemáticas que funciona exactamente igual, porque al final es una respuesta biológica, es una respuesta del cuerpo, es un lenguaje del cuerpo que nos está diciendo cosas. Y yo pues me he centrado en esa parte, igual que los médicos, ¿no? Tú eres médico y la medicina es una, y luego pues uno se especializa en cada una de las cosas que más le gusta o más le llama, pero los principios en los que se basa funcionan igual para todo y para todos. Entonces, cuéntanos exactamente qué es la biodescodificación, entonces. Porque, bueno, nos estás contando cómo habías llegado tú a ella y qué experiencia habías tenido una vez que ampliaste, ¿no? tus terapias y encontraste, ¿no? una diferencia en el abordaje tanto de tu problemática en ese entonces como en los resultados que estabas obteniendo, ¿no? Cuando empezaste a hacer este tipo de terapias integrativas o complementarias. Hubo un antes y un después, ¿no? Como totalmente. me comentabas. A mí hay una cosa... Tú, con lo metódica que eras y que conocías bien las energías, no te podían venir con mucha historia y te dejaron noqueada. Me acuerdo que me habías comentado que fue un descubrimiento. Sí, porque a mí cuando me hablaban de hacer una terapia energética, supongo que aquí muchos de los que nos escuchan quizá les haya pasado o les esté pasando ahora, a mí me sonaba una cosa esotérica, como a todos, ¿no? Y por eso tanto con las pseudoterapias y los pseudo, parece que somos un poco brujos, ha venido Satán, hay que matarlos a todos, hay que quemarlos en la hoguera porque dicen cosas raras. Entonces, a mí me sonaba esto, la verdad. Pero cuando me di cuenta de cuando en una terapia energética o en una terapia emocional, en una terapia en un trabajo inconsciente, en el que se mueve todo a la vez, porque nosotros no podemos separarnos de lo que somos. Nosotros somos un cuerpo, una biología, una materia, una física. Somos un cuerpo mental, todo el mundo sabe que es una mente, ¿no? Que no para 24 horas incluso cuando dormimos. Somos emociones porque aunque algunos dicen, no, yo es que soy menos emocional, es mentira. Has hecho más trabajo para bloquear el sentir, pero eres igual de emocional que todos. Y luego somos una parte energética, es decir, somos un biocampo y eso es a lo que llamamos energía. Y yo lo entendí gracias a que, pues bueno, mira, mi formación como ingeniera me llevó a pensar, vamos a ver, ¿qué es esto de la energía? Y entonces, cuando uno se pone a investigar, a estudiar e incluso a medir con un medidor de campo, que es una cosa que podemos hacer en lo material, cómo cambia
nuestro biocampo, porque todos sabemos que somos energía, porque somos un ser vivo, cuando yo estoy pensando algo, sintiendo algo fuertemente, y cómo va variando eso todo el rato, a todas horas, en el día y todos los días, y todo mi biocampo cambia, mis frecuencias, la energía, eso es la energía es una cosa física. O sea, la energía no es una brujería ni algo esotérico, la energía es física, pura física. Entonces, ostras, yo ahí vi la luz porque dije, lo entiendo, lo entiendo. O sea, esto habla mi idioma. Yo soy ingeniera, yo he estudiado un montón de años de física y de matemáticas. Esto es física y química y matemática. Y entonces me quedé alucinada y me enamoré totalmente de todo lo que era este tipo de ámbito terapéutico que tiene tanta base científica y tanta base física y energética a ese nivel. Y bueno, pues además de experimentar un cambio brutal en el que realmente encontré soluciones y causas, y por eso nunca he vuelto a tener una depresión, ni atisbos, ni ansiedad, ni ataques de pánico, porque esto es una cosa que quiero recalcar y que igual algunos de los que nos están escuchando piensan, porque a mí hubo un comentario que me hizo una persona en ese momento que me hizo mucho daño. Lo hacía con su mejor intención. Había un amigo que había pasado por una depresión un par de años y bueno, había lo que llamamos lograr salir, es decir, bueno, estar un poquito más estable. Estabilizarse, ¿no? Y me dijo, cuando yo le dije, "Jo, pues me han dicho que tengo una depresión", me dijo, bueno, intenta estar lo mejor posible, haz las cosas para encontrarte lo mejor posible, pero de una depresión uno nunca se cura. Es una cosa en la que en cualquier momento puede volver. ¡Ostras! Esto Menuda me he sentencia, dado cuenta años ¿verdad? después, claro, me di cuenta años después de que yo de repente había grabado en ese momento que tenía algo incurable y que en cualquier momento me acechaba y que en cualquier momento me podía volver. Y esto es terrible, porque Ujú. si te lo crees, es muy fácil que vuelvas a caer. Porque además de cualquier síntoma, de cualquier indicio, vas a pensar, ¡oh! Ya está aquí otra vez la depresión. Entonces, eh, me costó un poquito de proceso terapéutico darme cuenta de que no es así, de que de cualquier cosa uno se puede curar y eso puede no volver nunca en la vida. Esto lo vemos muy fácilmente con los abortos de repetición, lo vemos muy frecuentemente en la vida con las personas que tienen cáncer. Se recuperan un cáncer y aquí están todo el día esperando a ver dónde se va a repetir, a ver si hay una recidiva, a ver si les encuentran 2 años después, 4 años después. Y entonces esto es terrible. Vivir con ese miedo de que una cosa que has tenido es muy probable que vuelva es algo que tenemos Sí, tenemos que que tener mucho trabajar. cuidado con Sí. todos los diagnósticos y las sentencias médicas que damos principalmente, porque a veces pues esa programación, ¿no?, que genera a nivel cerebral el propio mensaje que se da o que damos y que luego el paciente se cree, puede llegar a ser muy dañino. No es Sí, cuestión de dar falsas esperanzas, pero sí entender que hay una individualidad que hace que cada persona responda diferente ante cualquier problema y ante cualquier situación. Y lo importante es darle la oportunidad de sanar lo que hay por detrás, porque eso es la puerta a un mundo diferente al de simplemente quitar el síntoma, sino entender qué hay detrás de todo esto. Así que exacto. mira, para mí realmente el tema de la biodescodificación, ya no solo por lo que fui aprendiendo contigo, sino por pues por la experiencia clínica que luego teníamos con pacientes. Acuérdate, pues me acuerdo de un paciente, por ejemplo, es que además no entra solamente el tema psicoemocional, no, es que también son temas físicos. Me acuerdo, pues un paciente con una psoriasis, bueno, pues con el trabajo desde la microbiota intestinal, ya sabes que yo pues trabajo desde la medicina integrativa, pues buscando qué desajustes hay, que no haya tóxicos, que no haya un desajuste de la microbiota, una inflamación sistémica, bueno, pues trabajándolo, y había habido una mejoría pues prácticamente del 70%, 75%, vamos, que el paciente estaba súper agradecido, pero era como, hay algo que ya no consigo que termine de mejorar. Y ahí me acuerdo en uno de estos pacientes que te dije, Patri, pues te puedo mandar una psoriasis. Pues claro, parece que no, que todo este mundo solamente es la parte mental o emocional. No. Por supuesto, hay que ver una psoriasis, como luego te mandé un cólico biliar, que también fue un caso interesantísimo. Y claro, el feedback de repente del paciente que se había curado, o sea, yo como médico abiertamente y con experiencia clínica decía, madre mía, ¿cómo es posible que el cuerpo esté respondiendo tanto a una emoción ahí que está oculta, que no está terminada, o sea, que es un conflicto que no se ha terminado de resolver y que se está expresando de esa forma? Entonces, si no terminamos de buscar cuál es ese conflicto, no va a sanar.
Y qué bonito el que haya una técnica como la biodescodificación que va a ese origen y va a desenmascararlo y a deshacer ese nudo para que el cuerpo deje de necesitar expresarse así, ¿verdad? Porque al final la biodescodificación lo que hace es dar esa herramienta, ¿no? Buscar ese origen emocional o el conflicto emocional que ha hecho que el cuerpo responda de la mejor forma, buscando la solución, ¿no? La solución biológica ante ese conflicto. Yo muchas veces les digo a los pacientes, mira, esto no es tan extraño, si hasta la comunidad médica contemplamos que, por ejemplo, detrás de una úlcera gástrica puede haber un problema simplemente de falta de expresión emocional, ¿no? Las personas sabemos que las que menos se comunican y que son más reservadas, pues tienen más tendencia a tener gastritis y úlceras, porque al final la mente no distingue lo real de lo imaginario. Y si tiene una emoción que no termina de gestionar y de resolver, y pues es que va a activar el mismo proceso biológico y físico y fisiológico de digerir, da igual un trozo de carne que una emoción no bien gestionada. ¿Y eso qué hace? Pues que si realmente no hay un trozo de carne, lo que vas a terminar generando es una gastritis o una úlcera gástrica. Y digo, y esto la comunidad médica lo contempla. Digo, lo que pasa es que luego el paralelismo en el resto de patologías no lo conocemos ni tampoco lo contemplamos, pero no significa que no sea real. Y bueno, sé que todo el tema de la biodescodificación viene de Hammer, de las leyes de Hammer. Si quieres hablarnos un poquito de los orígenes, porque creo que es muy interesante entender que el origen no es desde una brujería o desde, no sé, una parte El más origen poética viene de un de médico. la medicina, ¿no? Claro. El origen, de hecho, viene de un médico que Exactamente. tuvo la oportunidad de probar y comprobar en su práctica diaria cómo había un impacto de las emociones en él mismo con la respuesta física que tenía o la patología y en sus pacientes. Entonces, bueno, es una cosa que es súper conocida, que está probada, lo que pasa es que no es popular, ¿no? Y sobre todo no conocemos a nivel general todo lo que hay detrás de esa investigación o de ese funcionamiento, pero es muy sencillo. En el fondo, como tú bien decías, todos entendemos y la comunidad médica y todo ser viviente que va andando por el mundo ha tenido experiencia de esto, ¿no? Todos hemos dicho, nos dan una mala noticia, estamos nerviosos por algo, tengo que dar una conferencia en público, tengo que ir mañana a ver si me han dado no sé qué en el... Y la gente decimos, ¿no? Y tengo un nudo en el estómago. Y lo siento, ¿no? O sea, es que tengo como si tuviera ahí una bola en el estómago, como si hay algo que no me permite ingerir nada, no puedo comer. O gente que podríamos, en fin, poner miles de ejemplos, ¿no? Pero todos tenemos esa experiencia, esa frase popular de que cuando sentimos algo, estamos nerviosos por algo, nos preocupa algo, nuestro cuerpo tiene una respuesta. O pienso en que tengo que hacer algo que para mí supone un miedo y me sudan las manos. Y entonces el cuerpo está todo el rato, respondiendo. No hace falta que sea consciente. ¿Quién no ha tenido también la típica experiencia durmiendo? Y ahí vemos que la mente, no solamente la parte consciente, sino la parte inconsciente, es la que tiene la fuerza. Porque nuestra mente está todo el rato funcionando 24 horas, pero la que realmente tiene fuerza es la parte inconsciente. Y esa se ve en los sueños. ¿Quién no ha estado durmiendo y se ha despertado sudando, sobresaltado, con una taquicardia increíble? Porque yo estaba imaginando, soñando, en mi mente había una imagen de que no sé quién me perseguía, de que me caía al vacío, de que... Y esta es la prueba que todos tenemos, que dice, primero, que nuestra mente está todo el rato funcionando, que nuestra mente inconsciente, porque es lo que está en el momento de los sueños, está funcionando y que es imaginario, porque es una imagen que tenemos, no está pasando en lo físico. A mí no me está persiguiendo nadie, de verdad, yo estoy en mi cama durmiendo, pero en mi inconsciente, en mi mente, en mi imaginario hay una mente de que hay una imagen de que alguien me persigue. Y mi cuerpo responde a eso, con el mismo nerviosismo, con el mismo miedo, con la misma taquicardia, que si realmente estuviera pasando. Esta es la psicosomática, esta es la biodescodificación, esta es la prueba
de que funcionamos todo el tiempo así. Y esto nos está pasando 24 horas, 7 días, desde que se nos concibe hasta que nos morimos. Luego nos podemos meter un poco más en detalle en decir, bueno, ¿y por qué me late el corazón en vez de, yo qué sé, dormírseme una pierna? Pues hombre, porque la biología tiene una sabiduría. Porque si en mi imaginario yo estoy huyendo, están a punto de cogerme para matarme y se me va la vida, mi biología, que tiene mucha sabiduría, va a decir, ¿dónde llevo yo? ¿Qué necesito hacer? Bombear más sangre, llevarla a los músculos y poder correr como si no hubiera mañana. Y entonces él solo activa esos mecanismos en el cuerpo. Exactamente. Entonces, toda respuesta biológica tiene un porqué claro y no es casual. Si a mí se me acelera el corazón, es que acelerarse el corazón va a darme una solución biológica para algo. Si a mí me sale algo en la piel, es que ese aumento de esa capa o esa cercanía de ese contacto, o hay que ver para cada uno, es la solución que yo necesito a algo que estoy viviendo, imaginando, consciente o inconscientemente, y sobre todo que estoy sintiendo. Y así son todos los síntomas. Lo que pasa es que somos el cuerpo y los humanos somos muy complejos, pero no de complicados, sino de amplios, ¿no? De que pasan muchas cosas. Hay más de 40.000 funciones simultáneas ahora pasando en tu cuerpo, en el mío y en el de todas las personas que nos están viendo. Entonces, hombre, imaginaros si nuestra mente consciente tuviera que hacer cositas, que es súper controladora y le gusta pensar que hace todo, tuviera que hacer algo para que esas 40.000 cosas funcionaran a la vez y bien, pues no duraríamos ni un segundo vivos. Entonces, gracias a que tenemos un inconsciente biológico que sabe hacer eso, eh, fíjate, nuestro cuerpo funciona todo el rato. Eso es Exactamente. impresionante. Es Entonces, con esa la sabiduría, maravilla del con organismo. esa sabiduría y esa inteligencia que tiene el cuerpo, pensar que cuando le sale un eczema, que cuando tengo una úlcera, que cuando mi útero no responde, que cuando tengo una endometriosis, que es que el cuerpo se ha vuelto loco, yo pienso que es que los locos nos hemos vuelto a nosotros, porque es increíble, ¿no? O sea, si el cuerpo hace todo tan perfecto y con un sentido, como de repente un síntoma aparece sin sentido. Claro que lo tiene. Lo que pasa es que no nos hemos ido a verlo. De, Es la respuesta biológica a algo que estamos viviendo a nivel mental, emocional, normalmente de lo que ni siquiera somos conscientes. exactamente. De hecho, qué importante es entender pues, que no solamente el cuerpo reacciona a las emociones, ¿no? Y a todos nuestros pensamientos, a nuestras sensaciones, y por eso manifestamos, pues eso, con esa psicosomática, pues manifestamos síntomas. Pero sí que es tan importante entender que cuando nuestro cuerpo está intentando resolver esa situación y tiene unas características específicas el conflicto que estamos viviendo, porque, bueno, pues según ¿no? la biodescodificación, esto ya te dejo a ti que lo comentes porque tú eres la experta, tiene que haber una serie de características en la vivencia de ese conflicto, ¿no? de esa situación o de esa emoción para que se pueda manifestar o terminar manifestándose como un síntoma de una enfermedad, que no es lo mismo pues tener pues unas palpitaciones que tener luego pues una taquicardia supraventricular o tener de repente un eczemita o tener una psoriasis, ¿no? O tener un pequeño nudo en el estómago a luego desarrollar pues una enfermedad de Crohn, ¿no? Quiere decir que entre la manifestación física de nuestras emociones y el que se desarrolla al final una patología, conlleva una percepción y una vivencia por parte de nuestra biología de ese conflicto que intenta resolver y que a lo mejor pues, no consigue hacerlo de la forma más pues, adecuada para nosotros, pero sí supuestamente para nuestra biología, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que se tienen que Sí, dar ante un conflicto? Porque claro, luego toda la gente dice, claro, pues qué conflictos vivimos todos, ¿no? Y por sí. qué no todos enfermamos, ¿no? ¿Por qué Porque unos tienen los más somatizamos y otros y no? otros ¿Y no. por qué de una intensidad u otra? ¿Y por qué en un lugar del cuerpo otro? Es verdad que esto tendríamos que dar una clase, ¿no? Un poquito larga para entender todo eso. Son años de entendimiento de cada uno de esos puntos del cuerpo a que responden. Pero bueno, por dejar una idea general, por aquí preguntaba Pilar, creo,
que si con las alergias funcionaba igual, exactamente igual, es que no hay ningún síntoma que no sea una respuesta a una información que tenemos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que se tienen que dar una serie de cosas. No es porque yo ahora piense, uy, qué miedo me da montar en avión porque tengo una fobia que me va a salir no sé qué en el cuerpo, ¿no? No, sino que yo tengo que vivir un instante de lo que se llama un shock emocional, ¿no? Y un shock emocional puede ser cualquier cosa, porque no es lo que pasa afuera, sino cómo yo lo vivo. Un shock emocional para una persona puede ser venir un perro corriendo que le viene a atacar y quedarse paralizado porque dice, me va a morder y me va a matar. No. Y para otro viene un perro corriendo y a lo mejor le espera diciendo, hombre, hombre, qué bonito. Entonces, no es nunca lo que pasa afuera, sino lo que vamos a vivir cada uno de nosotros, el sentido que le vamos a dar a eso. Esto es lo primordial. Y entonces hay que ver por eso cada caso en, en particular, ¿no? Porque si yo tengo ese shock, quiere decir que hay una emoción intensa que supera la media, para mí, que eso también es como el dolor, no todo el mundo tiene el mismo punto de dolor, ¿no? Lo que para uno es insoportable, para el otro es bastante soportable. Pues esto es lo mismo. Un shock a nivel emocional, primero tiene que producirme a mí lo que sea, ese shock, y luego tiene que superar una intensidad que esté en la media de mi intensidad. Es decir, hay una emoción muy intensa para mí que se mantiene eh, el tiempo suficiente como para que mi cuerpo vaya a tomar una acción. Después no la he expresado, porque por eso se queda la emoción ahí grabada, guardadita en el cuerpo. No le he encontrado solución, porque si la hubiera encontrado no la tiene que hacer mi cuerpo, y no la he encontrado a otro nivel. Y entonces yo me lo guardo, lo vivo en soledad, me lo quedo ahí encerradito y pasa a mi caja negra de, de informaciones. Y pasa a una caja negra no para fastidiarte la vida, sino porque es una forma en la que está hecho el ser humano para guardar información que puede ser peligrosa para estar atento si se repite, si eso me recuerda a algo, si esto tengo que lo volviera a vivir, podría actuar de otra manera o me lo guardo porque pienso o porque tengo una creencia de que sentir eso me va a producir mucho dolor. Entonces, bueno, guardo. Y tengo una caja llena de cosas guardadas. Y entonces se tienen que dar una serie de características, esas que hemos dicho, y también que no haya encontrado solución a ningún nivel comportamental. O, ¿qué va a ocurrir? Que mi cuerpo, como está conectado con mi mente, y no solo la mente que no vemos, sino con mi cerebro, ¿vale? Porque eso mi cerebro, que sí que es algo físico y orgánico, lo registra. Y luego tengo unas emociones. Y luego tengo un cuerpo físico. Y luego este campo energético que decíamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es que estos están todo el rato conectados. O sea, no se pueden desconectar. Entonces, si yo tengo una información emocional, lo que hemos dicho, fuerte, con una intensidad, que no expreso, que no le encuentro solución, que la mantengo, mi cerebro va a registrar eso. Y como cada parte del cerebro está conectada muy concreto con una parte concreta del cuerpo, porque todos sabemos que si yo me tengo un accidente de tráfico y me doy un golpe aquí, me quedo sin habla. Si me lo doy aquí, igual no puedo mover esta parte de la cara. Entonces, quiere decir que cada parte del cerebro tiene una conexión directa y se encarga de que funcionen unas determinadas cosas en cada órgano, en cada aparato, en cada parte de nuestro organismo. Entonces, si esa parte de mi cerebro está tocada, está dañada, está afectada por esa intensidad emocional, que también tiene un registro, cada tipo de emociones afecta a una parte del cerebro, va a ser una parte u otra del cuerpo la que somatice. Y somatiza en forma metafórica de solución. ¿Mm? Hemos visto un montón, yo ahora hace años que no trabajo temas de piel, pero tú y yo conocemos a un gran amigo que ya no está entre nosotros, que era posiblemente el mejor dermatólogo no sé, voy a decir de España, pero con el que he trabajado muy de cerca unos años y veíamos como muchos pacientes, por ejemplo, con una psoriasis o con un eczema o con algo, vamos a decirlo así en lenguaje coloquial, que suponga como una extensión de nuestra piel, un hacer más piel, ¿no? ¿Y qué busca el organismo cuando hace más piel? Poderse acercar, poder tener un contacto con algo que no lo tiene.
Y tampoco es igual si te sale en la mano, que si te sale en el pie, que si te sale en la tripa, ¿no? Y he visto a mujeres desarrollar un eczema gigante o incluso una psoriasis en el vientre después de haber perdido a un bebé o después de un aborto, porque lo que ellas han necesitado, como lo han vivido, esto no quiere decir que un aborto provoque esto, ¿eh? Sino que como lo ha vivido la persona, que tiene detalles muy sutiles y muy minuciosos que hay que ver para cada uno, esa forma en la que lo ha vivido ha producido pues ese shock emocional, esa intensidad, esa no encontrar la solución y en ese ansia, en esa necesidad no cubierta de tener un contacto que ya no tengo o que no puedo tener o que no encuentro, el cuerpo te da una con las herramientas que tiene, que son las biológicas, y puede pues hacer más piel o hacer más folículos. Yo lo veo en muchos quistes ováricos, ¿no? Que realmente justo aparecen después de que la persona no ha tenido nunca quistes y de repente lleva un tiempo buscando un bebé y, y ha ido incluso a tratamientos y nada funciona. Y esta necesidad de hacer un bebé sí o sí, de hacer más células germinativas, ¿no? Pues hace que de repente haya tanta producción de esas células como si quisiéramos tener mucho más folículos que al final se crea un quiste, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué todo esto es reversible? Porque igual que hacemos un camino de sentir algo, de que el cuerpo nos dé un sentido metafórico y nos dé un síntoma, podemos partiendo del síntoma saber de qué estamos hablando, de qué emociones, de qué conflicto, hacer que la persona conecte con ese instante en el que las ha grabado, las pueda expresar, le podamos dar otro sentido y el cuerpo, Es como pues una como desprogramación, ¿no? exacto, es como el coche, si el coche se queda sin aceite, ¡pim!, se enciende la luz del aceite en el coche y tú puedes coger, cortar el cable y la luz se Claro. apaga, pero el aceite sigue sin estar. O coges, te paras en un sitio, compras el aceite adecuado, lo rellenas y la luz se apaga. Ujú. Pues es que esto es lo mismo, ¿no? O sea, decimos, ¿cómo puede ser que se quite un síntoma? Y yo le pregunto a la gente, ¿cómo puede ser que te haya salido? Claro, porque todavía partimos de un tipo de medicina muy idiopática, ¿no? Todo se da pues sin saber el por qué y ha sido mala suerte. Cuando realmente hay mucha más chicha, hay mucho más componente emocional que está ahí detrás expresándose y que de forma inconsciente, porque si fuera consciente pues sería todo tan fácil, está dándote esas señales, ¿no? Estoy intentando resolver esto. Me ha pasado mucho pues también es verdad que no se puede generalizar porque al final esto no, muchas de las preguntas que hace la mayoría de la gente que nos ha escrito era, bueno, entonces si tengo un mioma, ¿a qué se debe? O si tengo un eczema, ¿a qué se debe? O si tengo un intestino irritable, ¿a qué se debe? Al final hay un componente mucho más individualizado y que hay Sí, que trabajar, ¿no? Por eso se siempre trabaja es de una forma muy individualizado. metódica porque hay que entender el mecanismo por el cual la biología de una persona ha tomado la decisión de buscar esa solución, ¿no? Y me ha pasado muchas, pero sí que es verdad, por eso te decía que hay como un componente bastante similar dentro de ciertas patologías, porque yo he aprendido mucho de descodificación a tu lado, pero yo no soy para nada ni experta ni he ahondado en ello, vamos, no me da para más la vida, y para eso te he tenido siempre a ti, pero sí que he tenido ya la perspicacia y la intuición cuando venían pacientes, por ejemplo, con infecciones de orina de repetición, que hay varias personas que nos han escrito, y ya intuyes que tiene que haber un conflicto de territorio. Y entonces, cuando empiezas a preguntar, claro, preguntas cosas que a lo mejor es una aproximación, porque puedes estar equivocándote, ¿no? Pero como suele estar vinculado a ese conflicto de territorio, una infección de orina o todo lo que tenga que ver con el aparato urinario, cuando les empiezas a preguntar, ¿y cuándo has empezado con esto? ¿Y no habías cambiado de, porque puede ser de territorio físicamente, que hayas cambiado ubicación, te hayas mudado, o que haya cambiado físicamente la ubicación mental o emocional de alguna circunstancia, ¿no? La gente se queda perpleja porque dice, ¿cómo es posible ¿Cómo lo ¿cómo lo sabes? sabías? La Y digo, no, respuesta no, de yo yo no lo cuando sabía, muchas... pero tu cuerpo me está hablando. Y Me creo lo ha que por dicho tu aquí cuerpo. y creo que por aquí hay algo que explorar, porque creo que hay que entender que no todo es, bueno, pues ahora es un conflicto de territorio, vale, pues ahora me biodescodifico y se acabó. No, tu biología está sufriendo, tiene una infección, está en un estado inflamatorio,
también hay que trabajar, ¿no? Por terrenos, ¿no? Toda la parte Una cosa muy energética también, importante, una cosa muy pero sin importante perder de eso que toda estás esa diciendo, integración. sí, una cosa muy importante de eso que justo que estás diciendo es que no vale con saber. Por eso a esa pregunta que tú has dicho que algunos hacen de, bueno, y si yo tengo un mioma, ¿a qué se debe? Si yo tengo este otro problema, ¿a qué se debe? Yo, mira, y aquí, ¿no? Por ejemplo, yo tengo migrañas, tengo mucho dolor de Claro, cervical, yo tengo... Entonces, ¿a qué se debe? Es que primero, no hay una respuesta que se pueda dar así en un titular que sirva para todo el mundo y que aunque la pudiéramos dar, tampoco serviría de nada, porque imagínate que una persona que dice, yo tengo migrañas, bueno, pues es que normalmente corresponde con personas que están en una estructura muy mental en el que todo el día tienen que darle vueltas a todo en la cabeza y encontrar una solución con su cabeza y la cabeza, que es un circuito eléctrico, hace una toma tierra, dice, te voy a dar un dolor que vas a tener que estar en un sitio en silencio, con la luz apagada, que nadie te hable y tú tampoco puedas hablar ni pensar. Y entonces, ¿qué es lo que les pasa a los de las migrañas? Y entonces, además, ese dolor es un dolor de reparación cada vez, aunque luego vuelve, ¿no? Porque siguen en la misma estructura. Y a mí ahora mismo saber eso, si tengo migrañas, ¿de qué me sirve? Es decir, necesito, mira, totalmente, dice Judith, ¿ves? Y no te conozco de nada, Judith, pero es que cada patología ya habla de ciertas cosas del paciente. Pero luego, y ahora lo sabemos, y que, es que ahora es cuando tenemos que ir a trabajar en eso, ¿no? ¿Por qué eso ha sido una solución? ¿Por qué yo me he vuelto una controladora mental de venga, tengo que pensarlo todo, controlarlo todo y encontrar la solución con mi cabeza y un poco más allá si es posible? Y son estas personas que a todo le dan vueltas. Y que cuando le dan vueltas, le siguen dando vueltas, ¿no? La centrifugadora. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué eso es la solución? ¿Por qué te has convertido en eso? ¿Por qué darle vueltas a todo, estar en el control de todo? Y cuando empiezas a tirar del hilo, vas viendo que hay un porqué detrás y puede ser algo terrible que han vivido, algo terrible que han heredado, porque la información también la heredamos. Y entonces yo como solución estoy todo el día en alerta, no vaya a ser que pase otra vez aquello tan terrible. Pero claro, lo aplico a todo y entonces lo que es una solución se ha convertido ahora en un problema. Y así con todos los síntomas. Entonces, yo siempre lo digo, mira, buscad diccionarios. Si hay por ahí diccionarios de psicosomática, diccionarios de biodescodificación y te dicen, un mioma se corresponde con esto, una tal. ¿Y de qué nos sirve saber eso? Hombre, es una te pone pista, un ¿no? poco la pista, Pero pero hay que ponerse en manos es una expertas pista, pero para hay poder que hacer ver, todo ese proceso. exacto, dónde De, se ha programado eso, en qué momento se ha disparado en ti ese shock, que puede que ni siquiera lo hayas vivido tú, quizás sea una herencia emocional, porque heredamos emociones igual que heredamos el color de los ojos. Y entonces, bueno, pues hay que ver con cada uno cuál ha sido ese instante y es ahí donde vamos a poder hacer una expresión emocional, donde vamos a poder revivir eso, darle otro sentido, vivirlo de otra manera, buscar otra solución que no se encontró en ese momento y entonces el cuerpo empieza a hacer cosas diferentes. Eso es. De hecho, bueno, ha habido varias preguntas sobre el tema del cáncer de mama. Mm, Entonces, no sé si quieres comentar un poco sobre este tema, porque creo que es algo que preocupa mucho a la población, porque cada vez tenemos pues, mm, una prevalencia mayor y bueno, creo que hay que entender la multifactorialidad, ¿no? De los mm, factores que pueden estar influyendo tanto a nivel genético como epigenético mm. y todo pues, la implicación a lo mejor incluso de los disruptores endocrinos, pero toda la parte emocional por la cual Somos hace un que se conjunto, exprese, ¿no? Además en claro. una mama es derecha en vez de en la izquierda, también es una Mm, información súper interesante para entender mm, cómo la biología termina resolviendo por ahí, ¿no? O intentando resolver por ahí su mm. conflicto. ¿Qué nos podrías comentar en este caso? Porque hay mucha gente que me pregunta por el tema del cáncer de mama. Es que no podemos hacer una respuesta general, ¿no? Es que es lo mismo que para cualquier patología, no tiene una diferencia el cáncer de mama, porque además el cáncer eh, tiene una estructura adicional a nivel emocional, ¿vale? Es decir, yo puedo tener un quiste en la mama y puedo tener un cáncer en el mismo lugar en la mama. El, la base, vamos a decir, del conflicto que origina uno y otro puede ser lo mismo. Pero ¿por qué un quiste benigno es maligno o por qué un tipo de tumor se convierte en otro?
o es de otra manera, y es lo que llamamos cáncer, tiene una estructura emocional diferente. Ya hay una, aparte de que encontremos ese momento, ese shock, esa emoción con la que podría estar relacionado, hay que trabajar una estructura emocional en el paciente de cáncer, que es amplia y un poco delicada, vamos a decir, como para dar aquí un listado, ¿no? Un checklist. Así que, bueno, creo que es que lo que nos tenemos que quedar hoy todos es que el cuerpo nos está hablando todo el rato, pero no entendemos su lenguaje. Es como si tenemos un amigo que habla chino y nos se pone a hablarnos un montón de cosas y no nos enteramos, pues tenemos que aprender chino. Si no, no nos podemos comunicar. Pues esto es lo que ocurre con el cuerpo. El cuerpo tiene un lenguaje, cada cosa que hace y cada síntoma que vemos o que no vemos tiene un mensaje, tiene un porqué y un para qué, y es una solución biológica a algo, y que lo que tenemos que hacer es ver cuál es e ir a ese momento en el que eso se ha programado para vivirlo de otra manera, para hacer una expresión emocional de eso, para darle otro sentido y para que el cuerpo tenga que dar otra respuesta. Porque luego cada tipo de síntoma y cada persona y Sí, cada eso ya es un estructura. tema complejo que hay que Sí, investigar y que conlleva pues un sí. tiempo específico de consulta. Mm. Pero para que la gente pues, entienda bien en qué consiste pues, la terapia a lo mejor de biodescodificación, sí me gustaría un poco que explicases, porque bueno, yo lo que les explico a los pacientes que es un tema más como psicoterapéutico, para que la gente se entienda, ¿no? Un poco en qué consiste, ¿no? Pero que es como mucho más audaz en cuanto a que incluso a veces nos ha pasado, ¿no? Con pacientes que en una sola consulta, pues a través de la metódica de la biodescodificación se llega, ¿no? Puedes encontrar con ese conflicto de origen. Y yo Es más muchas veces he dicho, preciso. porque hay pacientes que me dicen, no, pues que ya tengo psicoterapeuta, y yo, ya, pero además de que alguien te ayude a sobrellevar y a gestionar bien tus emociones y tus problemas, tus sentimientos, tal, es importante que busques qué está diciendo tu cuerpo. Y este mensaje a lo mejor lo puedes encontrar mucho más rápido con una técnica como la biodescodificación, en la que puedes darle sentido a por qué de repente eso, Yo no creo que solamente la gestión, sino, y eso es sí, como lo que algo le mucho más falta. rápido, ¿no? Lo que le falta a veces yo, anda, que yo no he hecho, bueno, yo es que he hecho todo tipo de terapias porque todas me ayudan de alguna forma o me han ayudado y porque me gusta también probar todo y experimentar para poder hablar con conocimiento de causa, y he hecho mucha psicoterapia conductual, cognitiva, y es maravillosa para entender las cosas de otra manera, para reprogramarnos también en la forma, para tener otro comportamiento, para crear otro hábito a nivel mental. Pero en mi caso, y los que yo muchas veces veo con algunas mujeres, es que para algunas cosas es lenta. Lenta incluso para otras poco eficaz. Porque realmente yo veo mujeres que llevan, mira, ayer grabé o antes de ayer hay un testimonio de Marta, que no sé si lo subió a las redes, si no lo subiré, que me decía, he estado años con psicólogos y joder, no he tenido el cambio que he tenido aquí en un mes, ¿no? Pero es porque no entendemos que cuando nuestro inconsciente graba algo, lo hace en un instante. Y en un instante puede cambiar todo. Entonces, un ejemplo muy rápido, ¿no? Podría ser la muerte de un ser querido, ¿no? Que es una cosa que todos podemos sentir que es algo fuerte. Pues si yo he perdido a un ser querido y estoy fatal, y además desde que lo he perdido, mira, me acaba de venir a la mente una paciente que tuve que perdió a su madre y al mes o a los 2 meses, a muy poquito tiempo, empezó a perder visión y a nublársele la vista y no veía. Tuvo que dejar de conducir, bueno, era médico y no podía trabajar. Y entonces, bueno, le habían hecho, imagínate, todo tipo de pruebas posibles para ver qué ocurría, ¿no? Y a nadie, porque yo cuando me vino a ver la primera vez, lo primero que le pregunté es ¿desde cuándo te pasa esto? Y pues no sé, ahora no recuerdo la fecha porque hace años, pero imagínate, pues desde mayo del año pasado. Y bueno, ¿y qué ha pasado en torno? Hombre, pues en abril falleció mi madre.
Hombre, pues es una cosa curiosa, ¿no? Nadie se le ha ocurrido preguntarle eso. Y entonces, eh, cuando nosotros vamos a la terapia psicológica, eh, ¿qué va a hacer la persona? Trabajar ese duelo, que está genial. Y vamos a que aceptemos la pérdida de nuestra madre, a que podamos expresar pues, todas esas fases del duelo que todos trabajamos, ¿no? Pues quizá la tristeza, quizá el enfado, la injusticia, incluso a veces la negación, bueno, diferentes cosas. Y entonces tú puedes estar yendo a psicólogo todas las semanas, todos los meses, durante años, hasta que, bueno, pues más o menos estás en paz con la muerte de tu madre, ¿no? Pero el problema es que nadie trabaja el instante impactante de eso, porque un instante impactante nunca es la muerte de mi madre. Quizás sea el instante en el que recibo la llamada y oigo por primera vez tu madre ha muerto. O en el que entro en casa porque mi madre la ha llamado, no contesta, yo tengo llaves de su casa, entro y la encuentro en el sofá. Esa primera imagen o ese tacto donde la toco y la zarandeo y le digo mamá y me doy cuenta de que está muerta, o ese momento en el que yo escucho esas palabras, ese es el instante en el que todo se programa, porque ese es el instante en el que pasan un montón de cosas en tus emociones, en todo tu organismo. Y ahí hay una grabación. Y no va a ser lo mismo que haya sido una llamada, que haya sido una visión, que haya sido un tacto, que haya sido como haya sido. Y ese es el instante que hay que buscar con todo el mundo, porque cuando tú encuentras ese instante, todo se desprograma mucho más fácil, incluso luego un duelo es mucho más fácil de hacer, todo es más fácil, ¿no? Y creo que esa es la diferencia entre técnicas de este tipo que van a un instante muy preciso o las técnicas que trabajan en el hecho en sí en global, en trabajar el duelo, la pérdida, la anticipación de los pensamientos negativos, que está genial y que hay que hacerlo también, pero que no trabajan con el cuerpo. Entonces, si yo tengo un síntoma, es una pista buenísima para... Ay, perdón, que me emociono tanto hablando, que no, Es que yo es son, que es que como... son temas súper emocionantes y yo he Sí, vivido a un lado pues eh, eh, bueno, con esta chica, te pacientes digo, con fue... unas experiencias Sí, pues, que sí, sí. a mí me han sorprendido, como acuérdate una paciente que teníamos Voy a por un que pelín venía con un de tema. agua. Sí, Voy a sí, coger yo voy agua, Camino. comentando que teníamos que consultaba por un tema de taquicardias, que además hay muchas personas que me lo habéis comentado. Por supuesto, no todos los que tienen taquicardias tienen esta situación de base, pero sí que la biodescodificación llevó a esta persona a preguntarle qué es lo que significaban las taquicardias y esas palpitaciones en su biología. O sea, ¿qué está diciéndote tu cuerpo cuando tienes esas taquicardias? Y además justo eran por la noche, ¿te acuerdas? Y fue en una Mm, sola consulta con Patricia. Y mm, fue cuando pudimos hablar, me dijo, mira, Cami, mira lo que ha pasado. Esta persona, lo que le está diciendo a su cuerpo cuando tiene taquicardias, porque lo dijo la propia paciente, es, estoy viva. Entonces, ¿qué pasa? Que eso fue una información suficiente como para entender. ¿Y por qué? Tu cuerpo te tiene que decir que estás viva, si realmente estamos vivos, ¿no? Y a través de ahí fue cuando descubrió que ella era la única mm. superviviente, ¿no? De 7 hermanos que habían muerto intraútero, ¿te acuerdas? O fue una historia similar. Y claro, para todos, para mí, para la paciente, bueno, pues fue un hallazgo que, bueno, pues hasta que no lo entiendes, que tu biología te está diciendo tranquila, estás viva, tú Mm. puedes resolver Para ti ese es un problema. problemón despertarte todas las noches con taquicardia. Claro, Por pero eso te digo que para la tu solución biología es tranquila, biológica estás siempre viva. se convierte en un Claro, problema. y no por Mm. eso, todas las personas que tienen taquicardias, el significado que le Ah, no, está dando no. a Hay que ver su cada uno. claro, a su organismo esa respuesta es la misma. Por eso hay que hacerlo de forma individualizada. Entonces me preguntaban por aquí que si se hacía online o que si se hacía presencia. Por supuesto, se puede hacer también Ambas online. cosas. Sí, ambas cosas, porque lo bueno que tiene es que aquí no tenemos que hacer nada físico en el sentido de mm, coger y pinchar el mioma, no hay que tocar el cuerpo, sino que vamos a tocar una información a nivel emocional que luego va a hacer que el cuerpo dé otra respuesta. Entonces se puede hacer online y presencial. Bueno, es que ahora que empezamos a hablar me vienen casos, pues bueno, de mujeres, ¿no? Que han perdido la regla y dicen, ah, no, con 40 años, no, con 20, ¿no? Una menorrea que nadie se explica desde hace años, tres creo que, bueno, me viene ahora no a la mente, pero he trabajado en muchas amenorreas, y que
nadie da explicación y entonces le quitan la píldora, le ponen la píldora y luego entonces tratamientos hormonales y entonces luego esta chica que recuerdo muy bien porque fue un trabajo muy bonito porque tan joven había perdido la regla, tenía varios poliquísticos, tenía todos los problemas digestivos que se pueden tener, todo tipo de intolerancias, de alergias. Un horror en una chica tan joven de 20 años que, que prácticamente no puede vivir, porque no puede comer nada, no puede salir con las amigas, no se puede relacionar tranquilamente, no tiene la regla, tiene unos problemas hormonales tremendos, un montón de vello, eh, piensa que ni siquiera va a poder tener hijos, o sea, una serie de cosas que dices, y bueno, no cuento nada muy raro porque es uno de los testimonios que está en mi canal de YouTube, que hay muchos, que ella misma lo quiso contar, ¿no? De esto ya hace unos cuantos años, pues igual casi 10, y como hoy en día bueno, que no tiene ningún, recuperó su regla perfectamente, su ginecóloga le decía, pero ¿qué has hecho? Pues esto es un milagro, esto no son cosas, digo, hombre, no son milagros, es que hay que entender cómo funcionamos, porque a todo esto le llamamos milagros, Pero, ¿no? Pero es que y en no es este ningún caso, milagro. qué es lo que tenía detrás? ¿O Bueno, recuerdas pues que imagínate con todas esas patologías, varias cosas, porque sí que es verdad que a veces casi siempre hay algo multifactorial. Es muy raro que tengamos un solo síntoma. ¿Quién tiene un solo síntoma? Yo tengo claro, varios, tú tienes varios, o sea, hemos tenido varios a lo largo de... A veces una cosa se nos junta con otra y entonces, bueno, pues luego hay que unir esos puntos, ¿no? Para que salga la figura, ujú. porque Sí, no pero porque siempre es es... interesante entender Mm, que mm, hay que buscar, ¿no? mm, Qué emoción hay ahí escondida y que eso va a conllevar una nueva herramienta Esa es la para mejorar clave, y para sanar, que eso es fundamental. esa es la Y clave. ya por ir terminando, porque una de las cosas más interesantes también es entender cómo la información transgeneracional también va pasando de Mm, forma genética y cómo podemos ir acarreando pues, toda esta información en mm. nuestras propias células, en nuestra sintomatología, y que quizá es una de las cosas que te ha llevado a centrarte más, ¿no? En el tema de la fertilidad, como estás hoy en día, porque yo que he trabajado a tu lado todos estos años, hemos visto muchas mujeres con temas de problemas de fertilidad para embarazarse y que fuera de tener un problema orgánico que está descartado, pues muchas de ellas lo que tenían era una programación, incluso tenían temas transgeneracionales que estaban arrastrando y que, bueno, pues el conocerlo les ha llevado a poder quedarse embarazadas. Bueno, hay un montón de testimonios en tu web y en tu Instagram que os animo a que leáis y a que veáis, pero qué interesante, ¿no? Que dentro de la fertilidad es uno Bueno, eso de no es los solamente dentro de la fertilidad, es que bueno, funciona exactamente igual para todo. Es decir, nosotros tenemos a todo lo que hemos dicho ahora, vamos a ampliarle que además esa información que decimos que vamos todos tenemos, arrastrando que y grabamos. es otra mochila más que llevamos, pero Exacto, es decir, si yo cuando vivo un impacto emocional, que todos lo hemos vivido y lo guardamos, ¿no? A todos, es que tenemos tantos ejemplos todos que sabemos que es así. Eh, ¿Quién no ha vivido algo traumático, que lo solemos llamar, yo qué sé, en un lugar? Y entonces cuando vuelves a ese lugar, dices, uy, no, yo por ahí ni paso. Me da, mira, se me acelera el corazón solo pasar por ahí. O yo qué sé, su padre se mató en un accidente de tráfico en un Seat Panda. Pues vamos, tú no te vas a montar en un Seat Panda igual que en otro coche. Entonces, nosotros tenemos asociaciones debidas a esos impactos. Y luego, pues todo lo que ya hemos explicado, ¿no? Cómo la biología nos va a dar una metáfora, una solución a eso de forma orgánica. Pero si partimos de la base que todos vivimos ese tipo de cosas y que todos guardamos esa información, es lo normal que esa información también se traslade a nuestros descendientes a veces. ¿Por qué? Porque el inconsciente y la biología y la evolución de las especies se basa en esto, en que lo que ya han vivido los anteriores tiene que pasar a los siguientes de alguna manera para que se enteren y no corran el mismo peligro que yo. Entonces, todas las especies, incluida la humana, trasladan, transmiten, heredamos
información de nuestros antepasados, no solo física, si ya sabemos que somos un cuerpo físico, una información mental, emocional, un inconsciente, unos patrones, unas creencias, todo lo que hemos dicho, una programación, ¿cómo vamos a pensar que cuando heredamos solo heredamos lo físico? Es que esto es una locura. O sea, en la genética hay una información, pero es la epigenética la que va a hacer que unas cosas se disparen o otras en un momento o en otro. Y si yo tengo una serie de antepasados que han vivido un hecho muy traumático, que no se ha solucionado, que se ha vivido, esto se va a pasar a ciertos descendientes como aviso, como advertencia, como información súper valiosa de tienes que conocer esto para que a ti no te pase lo que a mí me pasó. Y entonces en mí, como es una información, va a funcionar igual que la que yo haya podido vivir hace 10 años o anteayer. Así que la información a nivel transgeneracional y que heredamos, hay que conocerla y trabajarla en todos los problemas y en todas las patologías. Yo lo aplico también a la fertilidad y es una cosa con la que trabajamos con todas las mujeres que tenemos en el programa y en nuestras eh, prácticas terapéuticas, el trabajo transgeneracional, pero cuando hemos trabajado con esos pacientes, ¿no? Que tú dices, pues con un problema de lo que sea, de piel o digestivo, de todo lo que hemos hablado, también vemos esa parte que viene de atrás, porque a veces el origen puede estar ahí. Sí, creo que es una información fundamental entenderla para poder trabajar el fondo, ¿no? De la cuestión, de lo que te ha llevado a manifestar en tu biología ciertas patologías. Y que, bueno, pues el tener la posibilidad de tener este tipo de abordaje abre la esperanza, ¿no? A que haya patologías que parecen insalvables o que se cronifican eternamente y que no tienen un sentido, pero porque a lo mejor no se ha trabajado desde esta perspectiva. Por eso creo que No es tienen un importante, sentido desde nuestra lógica mental, no, tienen un sentido biológico. y desde la parte inconsciente. Por eso es tan importante, pues eso, buscar buenos profesionales con los que abordar de una forma holística e integrativa, sin dejar de trabajar la parte orgánica, que por supuesto es fundamental para Claro, a ver cambiar si ahora con todo esto nos claro, vamos a olvidar de cuidar el cuerpo, de comer bien, de eso, analizar nuestra eso es microbiota. fundamental No, porque toda un la enfermedad complemento. pues afecta a cada uno de los planos y hay que trabajarlos por Exacto. igual, pero si queremos realmente sanar, pues hay que buscar qué hay detrás, ¿no? De esa manifestación del organismo. Y ya para cerrar, había una pregunta que comentaban, bueno, y entonces, ¿cuánto tiempo duraría o cuánto tiempo tardaría en resolverse un problema una vez que alguien pues da con el conflicto origen o con la parte emocional que hay ahí escondida? Y yo también añadiría, bueno, pues qué podríamos hacer, ¿no? Para evitar que las vivencias que tenemos no nos impacten negativamente en nuestro organismo y nos genere una enfermedad grave. Así que, ¿qué es lo que nos responderías, Patricia? Bueno, pues a esas dos preguntas. A la primera de cuánto tiempo puede tardar en solucionarse una patología, depende. Es que me encantaría, fijaros, si tuviéramos una respuesta, ¿no? A veces hacemos preguntas que si nosotros nos las pudiéramos hacer, no podríamos responder. Si nosotros dijéramos, pues esta patología, un día, esta, un mes, esto ni la medicina en ninguna patología ni nadie te puede responder, ¿no? Es verdad que si yo tengo un síntoma muy concreto, que me salió en un momento muy concreto, que todo está muy localizado y localizamos esa conflicto origen, pues es que puede ser en una o dos sesiones. Lo cual no quiere decir que cuando salgas de hacer ese trabajo tú ya no lo tengas, porque el cuerpo tiene diferentes tejidos que tienen diferente tiempo de recuperación. ¿Vale? Entonces, a lo mejor pasa como en la medicina, tú te haces aquí un cortecito y a lo mejor esto, pues en 7 10 días está curado. Tú te partes un hueso y hasta que el hueso suelda, igual necesitas 3 meses. Es que cada tejido va a Tiene su tener unos tiempo de tiempos. Entonces, recuperación. no es lo mismo cuando hayamos solucionado un conflicto eh, para un mioma, para una alergia, hay que ver cuál es el síntoma, cuánto tiempo lleva De ese restaurar. tejido de fabricación y de restauración y cuánto tiempo lleva ese conflicto acumulado y cuánto llevo con él. Entonces, hay una serie de componentes, básicamente esos tres, que nos van a decir si eso va a ser un poco más o un poco menos. Además de la propia estructura del paciente, que a veces mentalmente o de alguna de las formas que tenemos de pensar o de comportarnos o de funcionar,
no dejamos que el cuerpo haga las cosas que se tienen que contar. Mira, por aquí alguno dice que ya te has dado cuenta de lo que pasó. Bueno, pues en lo que hemos dicho antes, no basta solo con saberlo, que ya es el primer paso, sino que ahora hay que trabajarlo, hay que profundizar emocionalmente en eso, darle otro sentido, que para eso pues la programación neurolingüística, hay un montón de Técnicas que se pueden técnicas aprovechar. en las que podemos reprogramar eso, que para ti tenga otro sentido y que cuando lo recuerdes o lo revivas no haya la misma emoción. Y respecto a tu pregunta de qué podemos hacer para siempre estar sanos y nunca jamás tener ninguna patología, O al menos es saber nada. que si este tipo de conflictos se desarrollan, pues eso, cuando se viven de forma, bueno, en soledad, con sensación de que no tienen ninguna solución, bueno, pues a lo mejor promocionar, ¿no? El Por ejemplo, compartir, expresar. Una de las expresar cosas los que tendríamos que problemas, aprender claro. para, claro, una de las cosas que tenemos que aprender para estar más sanos es a expresar lo que sentimos. Porque normalmente contamos lo que ha pasado. Ay, no te imaginas. Iba con mi madre por la calle y íbamos a cruzar un paso de peatones y la ha pillado un coche. Madre mía, qué preocupa. Y eso es lo que contamos, pero eso es lo que ha pasado. Nadie dice, tengo una sensación ahora mismo de nervios, de inquietud, porque tengo miedo a perderla, a que se muera y al sentir esta soledad profunda que estoy sintiendo ahora mismo solo de imaginarlo si no estuviera ya conmigo en la vida. ¿Cuánta gente te cuenta eso? No lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darnos el permiso de naturalizar el sentir. El sentir, lo más profundo, lo más grande. No hay emoción buena ni mala. Ni la rabia más terrible, ni la ira, ni el odio, ni la injusticia, ni la pena más grande que sean buenas o malas. Las emociones son. Y lo que tenemos que hacer es sentirlas, darnos cuenta de que ya las estamos sintiendo, porque eso es una cosa que ocurre de una forma muy inmediata en cada uno, y darles esa expresión, esa expansión, aunque a veces duela, aunque a veces sea incómodo sentir cosas que no nos gustan, ¿no? Pero es la forma de ponerlas fuera. Yo siempre digo, las emociones solo pueden estar en dos sitios, o dentro o fuera. Entonces, cuando las ponemos fuera, entonces, pues ya no nos dan esa patología o no nos dan esa respuesta biológica que el cuerpo necesita hacer en base a una cosa que tú les dices que estás sintiendo y que está ahí guardada y que no le has encontrado solución. Así que esa es la mejor terapia preventiva, a acostumbrarnos que tenemos que aprender a sentir, a expresar lo que sentimos sin miedo a ello, sin que nadie lo juzgue, ni los primeros nosotros mismos, pero bueno, para eso necesitamos mucha educación social. Sí, y también pues animar a la gente a que tenga entornos de confianza con quien pueda expresarse de forma sincera, honesta, abierta y no manteniendo el tipo y con la careta siempre puesta, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una de las grandes herramientas de salud, ¿no? El ambioma, el buscar esos espacios de confianza y amistades de las de verdad con quien puedas expresarte y bueno, pues eso sería una de las formas de prevenir que luego todas esas emociones se terminen manifestando en el cuerpo. Así que, bueno, Patricia, estaríamos hablando eternamente, ya sabes que nos encanta charlar y sé que todos teníais muchísimas dudas, todo lo que no hayamos podido responder. A través de los mensajitos intentaremos dar contestación y os dejaré el link también de Patricia para que la sigáis en redes, en su web, en toda la parte que está trabajando maravillosa a través de la fertilidad integrativa, de creando vidas. Así que Cada uno muchísimas gracias, Patricia. extrapole, porque aunque nosotros, yo en mi Instagram y tal, siempre hablo de todo esto aplicado a la fertilidad, pero uno puede aplicar cada una de esas cosas un poco a otras patologías y a otra forma de funcionar el ser, porque al final es así, ¿no? Así que yo encantada de contestar cualquier mensaje, de cualquier email, cualquier cosa, cualquier inquietud que suponga un poco de más conocimiento, de más conciencia, de un poco más de expansión de cómo funcionamos, de cómo nos habla nuestro cuerpo, de que así estemos en la máxima salud posible. Y bueno, pues encantada también por estar aquí. Muchísimas gracias, Camino, por plantear este directo, este tema y por expandir un poquito más de conciencia y de información. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y aprovecho para darte muchas gracias
por haber cuidado tanto de mis pacientes cuando te los he enviado y haberles dado esa oportunidad para sanar de fondo. Así que un besito muy Igualmente. grande y nos vemos en otro besito. Hasta Chao. luego. Chao.